Evangelio de hoy lunes 13 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús: el inicio de su ministerio público. Este pasaje no solo nos relata un evento histórico, sino que también nos invita a profundizar en el significado espiritual de la proclamación del reino de Dios y el llamado a seguir a Cristo. La lectura comienza con una circunstancia dolorosa: el arresto de Juan el Bautista. A pesar de esta adversidad, Jesús irrumpe con un mensaje lleno de esperanza, mostrando que incluso en medio del sufrimiento, la obra de Dios sigue avanzando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Estas palabras de Jesús resumen el núcleo de su mensaje. El tiempo se ha cumplido nos habla de una espera que llega a su fin, de una promesa divina que comienza a realizarse. No se trata de un tiempo cronológico, sino de un momento decisivo. Un kairos, en el que la salvación entra en la historia de manera definitiva. Es un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto, y su intervención ocurre en el momento justo. El reino de Dios que Jesús anuncia no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que transforma el corazón humano y las estructuras del mundo. Este reino es la presencia activa de Dios en la vida de las personas. Una presencia que renueva, sana y libera. Jesús no solo predica este reino, sino que lo encarna con sus palabras, sus gestos de amor y su entrega total. En él, el reino de Dios se hace tangible, accesible y cercano. La llamada a la conversión es una invitación a un cambio profundo de mente y corazón. No se trata solo de abandonar el pecado, sino de adoptar una nueva forma de vida basada en los valores del reino: amor, justicia, misericordia y verdad. Convertirse es un acto de valentía, ya que implica reconocer nuestras limitaciones, desapegarnos de nuestras seguridades y abrirnos a la acción transformadora de Dios. Creer en el Evangelio no es solo aceptar un conjunto de enseñanzas, sino confiar plenamente en Jesús, quien es la buena nueva personificada. Esta fe nos invita a mirar el mundo con los ojos de Dios, a descubrir su presencia en los acontecimientos cotidianos, y a vivir con la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, su reino ya está en medio de nosotros. El llamado de Jesús a los primeros discípulos junto al lago de Galilea es un momento de encuentro transformador. Simón, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, hombres comunes que vivían de su trabajo diario. Este detalle nos muestra que Jesús no busca a los poderosos ni a los sabios, sino a personas sencillas, dispuestas a confiar en él y a dejarse transformar. Dios no llama a los perfectos,
llama a los disponibles. La imagen de los pescadores es profundamente simbólica. Así como ellos lanzaban sus redes para atrapar peces, ahora están llamados a lanzar las redes del amor y la esperanza para atraer corazones hacia Dios. Ser pescadores de hombres implica un trabajo arduo, lleno de paciencia, constancia y fe. También nos habla de la responsabilidad de cuidar a quienes llegan a nuestras redes espirituales, guiándolos con ternura y compasión hacia el encuentro con Cristo. El hecho de que los discípulos dejen sus redes inmediatamente para seguir a Jesús es un acto de fe y desprendimiento radical. Las redes representan no solo su sustento económico, sino también sus seguridades, sus planos y su identidad. Este gesto nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Cristo? ¿Qué redes nos atan y nos impiden responder plenamente a su llamado? El llamado de Jesús es siempre personal y único. Aunque la misión es común, cada discípulo es invitado desde su propia realidad. Simón y Andrés son llamados mientras trabajan. Santiago y Juan, mientras están con su Padre. Esto nos recuerda que Dios nos llama tal como somos, en medio de nuestras circunstancias particulares, y nos transforma para que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. La prontitud con la que los discípulos responden al llamado nos desafía a examinar nuestra propia disposición. A menudo, cuando sentimos el llamado de Dios, postergamos nuestra respuesta, esperando un momento más conveniente o buscando garantías. Sin embargo, Jesús nos llama a confiar en Él, a dar el paso de fe. Incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos llevará. El lago de Galilea, lugar del encuentro, tiene un profundo simbolismo. El agua representa tanta vida como incertidumbre. Es un recordatorio de que nuestra fe se desarrolla en un contexto de desafíos y oportunidades. Así como los pescadores enfrentaban tempestades y días sin pesca, también nosotros enfrentamos pruebas en nuestra vida espiritual. Pero en medio de estas aguas inciertas, Jesús camina con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. El llamado de Jesús a sus discípulos tiene también una dimensión comunitaria. Aunque cada uno de ellos responde individualmente, su vida ya no será vivida en soledad, sino como parte de un grupo unido en la misión de Cristo. Esto nos recuerda que la fe no es un camino solitario. Estamos llamados a caminar juntos, apoyándonos mutuamente, compartiendo nuestras alegrías y cargando nuestras cruces en comunidad. La figura de Santiago y Juan dejando a su padre en la barca es particularmente significativa. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. No es que Jesús nos pida abandonar nuestras responsabilidades familiares, sino que pone en perspectiva que nuestro vínculo más profundo es con Dios. Al responder a su llamado, descubrimos que nuestra relación con los demás también se enriquece y adquiere un sentido más pleno. El Evangelio nos muestra a Jesús como alguien que toma la iniciativa. Él es quien camina junto al lago, quien se acerca a los pescadores y quien los invita a una nueva vida. Esto nos recuerda que Dios siempre da el primer paso, incluso cuando no lo buscamos o no nos sentimos dignos. Él viene a nuestro encuentro con una propuesta de amor que transforma nuestra existencia. Ser pescadores de hombres no solo implica atraer a otros hacia el reino, sino que también les ayudará a encontrar su verdadera identidad en Dios. En un mundo donde muchas personas buscan sentido y dirección, los discípulos de Jesús están llamados a ser testigos del amor que da plenitud. Esto requiere paciencia,
empatía y una profunda confianza en la acción del Espíritu Santo. El gesto de dejar las redes simboliza también una apertura al misterio. Los discípulos no sabían exactamente lo que implicaría seguir a Jesús, pero confiaron en que Él les mostraría el camino. Este abandono de nuestras certezas humanas es un desafío constante en la vida cristiana. Jesús nos llama a caminar en fe, confiando en que, aunque no veamos todo el panorama, Él siempre nos guiará hacia lo mejor. El reino de Dios, anunciado por Jesús, no es un ideal abstracto. Es una realidad que debe manifestarse en nuestras acciones concretas. Como discípulos, estamos llamados a ser agentes de reconciliación, justicia y compasión en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestra sociedad. Cada pequeño gesto de amor es una semilla del reino, que Dios hará crecer en su tiempo. El contexto histórico del pasaje nos muestra que Jesús inicia su ministerio en un tiempo de incertidumbre y opresión. El arresto de Juan el Bautista podría haber desalentado a muchos. Pero Jesús responde proclamando esperanza. Esto nos enseña que, incluso en medio de las adversidades, Dios siempre está actuando. La fe en su reino nos da la fortaleza para seguir adelante, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. El lago de Galilea, escenario del llamado, es un lugar lleno de simbolismo. Es un espacio donde lo conocido y lo desconocido se encuentran, donde los pescadores desarrollan su vida diaria, pero también enfrentan la imprevisibilidad del agua. Este contraste refleja nuestra propia vida espiritual. Un constante equilibrio entre lo que conocemos y lo que debemos confiar en la providencia divina. Jesús no solo llama a los discípulos a seguirlo, sino a permanecer con Él. Este permanecer no es un acto pasivo, sino una relación viva que se profundiza en el tiempo. Para nosotros, permanecer con Jesús significa dedicar tiempo a la oración, a la meditación de la palabra y los sacramentos, permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra vida. La misión de ser pescadores de hombres también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Así como los discípulos dejaron la seguridad de sus barcas, nosotros estamos llamados a dejar nuestras comodidades para llevar el mensaje de Cristo a los lugares donde más se necesita. Esto implica riesgo, sacrificio y valentía, pero también la certeza de que Jesús camina con nosotros. El hecho de que Jesús llame a pescadores nos recuerda que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Nuestras habilidades, experiencias y circunstancias no son un obstáculo para su obra, sino un recurso que Él puede usar para su gloria. Como las redes de los pescadores, nuestras vidas pueden convertirse en instrumentos que capturan corazones para el reino. La respuesta de los discípulos nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a responder al llamado de Dios. ¿Estamos listos para dejar nuestras redes? ¿Estamos dispuestos a confiar en que, aunque no veamos el camino completo, Jesús nos llevará hacia donde debemos estar? Su llamado no es siempre fácil, pero es el camino hacia la verdadera plenitud. El mensaje del reino de Dios no solo es una buena noticia para quienes están dispuestos a escucharlo, sino también una revolución espiritual que transforma las estructuras del mundo. Jesús no busca imponer un reino político o temporal. Su propuesta va mucho más allá, porque transforma el corazón humano, que es el origen de todas las acciones. Esta revolución interior tiene el poder de cambiar la historia, comenzando por cada persona que abra su vida a Cristo. La prontitud de los discípulos para abandonar sus redes
Y seguir a Jesús también refleja una dimensión de libertad interior. Ellos no están aferrados a lo material ni a las expectativas sociales. Están abiertos a lo que Dios tiene preparado para ellos. Esta libertad es un don que todos podemos cultivar, renunciando a los apegos que nos alejan de Dios, y confiando en que su plan siempre es mejor que el nuestro. La invitación a creer en el Evangelio no es una simple aceptación intelectual, sino una adhesión total a la persona de Jesús y a su mensaje. Esta fe implica confiar plenamente en que el Evangelio es la verdad, que da sentido a nuestra existencia. Creer en el Evangelio nos lleva a vivir de manera coherente, permitiendo que nuestras palabras, pensamientos y acciones reflejen los valores del reino. En el llamado de los discípulos, vemos cómo Jesús les ofrece una misión, que da un propósito renovado a sus vidas. Lo mismo sucede con nosotros. A menudo, podemos sentir que nuestras actividades diarias carecen de significado. Pero cuando las ponemos en las manos de Dios, se convierten en parte de su obra redentora. Nuestra vocación, sea cual sea, es un medio para construir el reino y glorificar a Dios. El hecho de que Jesús llame a los discípulos mientras están trabajando nos recuerda que su invitación no requiere que abandonemos nuestras ocupaciones de inmediato. Más bien, nos llama a transformar nuestra manera de trabajar, a convertir cada acción en un acto de amor y servicio. Nuestro lugar de trabajo, nuestras relaciones y nuestras actividades cotidianas pueden convertirse en escenarios donde el Evangelio cobra vida. La figura de Jesús junto al lago de Galilea, caminando y llamando a los discípulos, es un símbolo de su cercanía. No es un maestro lejano que impone órdenes desde lo alto, sino alguien que camina con nosotros, que nos encuentra donde estamos y que se involucra en nuestra vida. Este acompañamiento es una fuente constante de consuelo y fortaleza para quienes deciden seguirlo. El reino de Dios está cerca, pero no es una realidad que se realiza automáticamente. Jesús nos invita a ser colaboradores activos en su construcción. Esto implica trabajar por la justicia, defender la dignidad de cada persona, cuidar de la creación y promover la paz. Ser discípulo significa estar dispuesto a luchar por estos valores, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. En el pasaje, el arresto de Juan el Bautista marca un contraste entre el sufrimiento y la esperanza. Mientras Juan sufre injustamente, Jesús inicia su misión con valentía. Esto nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una realidad en este mundo, no tiene la última palabra. La esperanza en el reino nos da fuerza para enfrentar las adversidades con fe y confianza en que Dios está actuando, incluso en medio de las pruebas. La obediencia de los discípulos al llamado de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de obedecer a Dios. A menudo, preferimos seguir nuestros propios planos. Pero la verdadera libertad se encuentra en rendir nuestra voluntad a la de Dios. Esta obediencia no es una imposición, sino una respuesta amorosa a quien siempre busca nuestro mayor bien. El hecho de que los discípulos fueron pescadores nos habla de cómo Dios utiliza lo que somos para su misión. Los conocimientos, habilidades y experiencias que tenían como pescadores no fueron desechados, sino transformados y redirigidos hacia un propósito más grande. Esto nos enseña que todo lo que somos y todo lo que hemos vivido puede ser utilizado por Dios para su gloria, si lo ponemos en sus manos. El llamado a dejar las redes también tiene un significado espiritual profundo.
Las redes pueden representar nuestras preocupaciones, temores y cargas que nos impiden seguir a Jesús con total libertad. Dejar nuestras redes significa confiar en que Dios proveerá, que su gracia es suficiente y que no necesitamos aferrarnos a lo que creemos que nos da seguridad. Jesús no les ofrece a los discípulos una descripción detallada de lo que será su vida al seguirlo. Esto nos muestra que la fe no requiere entender todos los detalles, sino confiar en quien nos llama. A menudo, queremos tener garantías antes de dar un paso. Pero Jesús nos invita a caminar en fe, sabiendo que Él siempre será nuestro guía. El dinamismo del reino de Dios contrasta con la pasividad de esperar que todo cambie sin nuestro esfuerzo. Jesús no solo predica el reino, lo vive, lo construye y lo manifiesta con sus obras. Del mismo modo, como discípulos, estamos llamados a ser agentes activos de transformación, llevando el amor de Dios a todos los rincones de nuestra vida y del mundo. La misión de los discípulos es también nuestra misión. A veces pensamos que el llamado a evangelizar es solo para sacerdotes, religiosos o misioneros. Pero la verdad es que todos los bautizados estamos llamados a ser testigos de Cristo. En nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras amistades, podemos ser luz que guía a otros hacia el amor de Dios. El pasaje concluye con la imagen de los discípulos dejando todo para seguir a Jesús. Esta escena es un recordatorio de que el disciplinado no es solo una decisión inicial, sino un compromiso diario. Cada día somos invitados a renovar nuestra entrega, a dejar lo que nos aparta de Dios, y a confiar plenamente en que seguir a Cristo es el camino hacia la verdadera vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.